Parte 3. Dentro del cuello de las estrellas. Bloque 1. La vía sin regreso. Las estrellas ya no resplandecían como antes. Ahora, para los ojos de Elharek, sus pulsaciones eran lentas y orgánicas, como si estuvieran respirando. Se encontraba sentado en la sala de observación, calzado, sosteniendo una palma en la pared viva de la nave. No tenía memoria de haber llegado hasta aquí. No tenía memoria de haberse despertado. Y, no obstante, estaba precisamente en el lugar que se suponía que debía estar. Algo estaba volviendo a cambiar, no la nave. El Icariota no había hecho ninguna actividad en 3 días. Sin coordenadas nuevas. Sin instrucciones. Solo una deriva en ligeras corrientes de gravedad, como si estuviera a la espera de que la tripulación se actualizara, no físicamente, sino mentalmente. A nivel emocional. En términos espirituales. No se realizó una ceremonia. Sin aviso previo. La transición se inició con elementos mínimos, el calor en la piel donde no existía luz, y pensamientos que emergían y que no habían surgido en la mente que los llevaba. En sueños, palabras murmuran, no su voz, sino la de ella. Kashyyyk. Fue la primera en experimentarlo en sus huesos, de manera directa. Ahora se encontraba en el jardín del atrio, circundada por musgo que se desarrollaba en lugares donde no había tierra. Sus dedos dibujaban diseños en el piso, y espirales se desarrollaban en la placa de carbono que tocaba. Jun había interrumpido su alimentación. Bas había cesado su sueño. Y Elharek había empezado a rememorar experiencias que nunca experimentó. Observó luces de un planeta que contaba con 6 soles. Observó lenguas que se transformaban en sí mismas. Sintió el sufrimiento de una especie que opta por la extinción en vez de comprometerse. Y de algún modo, entendía que todos eran fragmentos de algo más antiguo, recuerdos que se habían dejado como fósiles, transportados por la luz. Esa noche, Elharek volvió a presentarse frente a la cámara central de resonancia. Ya no vibraba con fuerza. Con invitación, palpitaba. Brindó un avance. La puerta se abrió silenciosamente. En su interior, la espiral en su pecho resplandeció. Y la estancia tomó un respiro. Bloque 2. El barco que no era el pulso. Ahora, la cámara era distinta. No más amplio. No modificado por equipos o diseño. Pero más detallado. Como si el mismo espacio se hubiera expandido hacia adentro para dar paso a algo que todavía no ha nacido. La espiral impresa en el suelo resplandecía levemente, un azul tenue que se transformaba en violeta. Elharek se arrodilló sin comprender el motivo. El zumbido volvió a aparecer. Sin embargo, en esta ocasión, no se originaba de las paredes ni del suelo. Proviene de él. O más bien, de algo que contiene. Una pulsación en el torrente sanguíneo. Una tensión en los ojos. Al estar muy próximo a una tormenta eléctrica que todavía no se ha desactivado. Se interrumpió su respiración. El aire estaba más saturado aquí, lleno de carga. Real. Observó a sus manos. Venas dibujadas con claridad. Palpitaban, no con su vibración, sino con algo diferente. Así fue que surgió la voz. No de la misma forma que antes, no en sueños, no un murmullo. Se expresó en voz alta, pero cada célula lo escuchó. Estás hecho para recordar. La luz disminuyó. El terreno que lo rodeaba se ablandó, se volvió caluroso. Natural. El mismo barco que los transportó estaba reaccionando. Observando. Las imágenes se dispersaron en los muros de la cámara como tinta viva, seres no humanos, pero conocidos. Círculos en hueso. Luz enlazada en la tela. Un ser avanzando y siendo acogido por el vacío. Elharek alargó su mano, tembloroso. Sus dedos tuvieron contacto con la superficie del muro. Expuso. La observó de nuevo. No era el mismo personaje que en sus fantasías. Ahora, ella se encontraba frente a él, no era un fantasma ni una diosa, sino una persona auténtica. No carne, sino memoria moldeada. Desnuda, aunque no se exhiba. Radiante, aunque no sobrecargado. El hilo vibraba entre ellos. Y sin una palabra,
el Arek experimentó un aumento en el calor, no únicamente desde su piel, sino desde un aspecto más profundo. Un anhelo que no era de tipo sexual, sino de carácter existencial. Su mente buscó definirlo, albergarlo, pero el cuerpo lo sabía. El deseo no se basaba en unión. Era por su totalidad. Y a medida que la luz devoraba su imagen, el Arek se mantenía ahí, arrodillado, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada, su esencia completa encendiendo. En silencio. Bloque 3. Lo que sostiene el pensamiento bajo la presencia del pensamiento. El sueño se había transformado en un consejo. Nadie en el Icariota descansaba como habitualmente lo hacían. Sus cuerpos se desvanecían, cierto, pero no para soñar. Por otro lado, observaban. Algunos de ellos seguían dormidos, observándose desde el otro extremo de sus ojos. Jun lo describió como un sueño despertado. Ba se resistió a designarlo. Ella dijo que nombrar las cosas les proporcionaba poder. El Arek se halló nuevamente inmerso en uno de esos estados, sentado en el piso de su cuarto, con la espalda apoyada en la pared curvada. El ruido de la nave ya no era perceptible en el exterior. Se propagaba por su columna vertebral, sus costillas y sus dientes. La espiral en su pecho disminuyó y brilló sin ritmo, dando respuesta a pensamientos que todavía no habían formado su totalidad. Y después, volvió a ocurrir. La temperatura no era sofocante ni retador. Era privado. Al igual que un murmullo a través de la clavícula. Como dedos que nunca se pueden tocar. Lo experimentó a través de su cuello, sus muñecas y su estómago. No sufrimiento. No desear. Sin embargo, una fascinación. Su respiración paró. Tras sus ojos, las formas empezaron a desarrollarse. No son sueños, recuerdos o percepciones de elementos de otro sitio. Manos ejerciendo presión sobre una piel que no es la propia. Una voz que llama sin hablar. La incontrolable sensación de ser visto en su totalidad y ser aceptado de todas formas. Era excesivo. Se despertó y se despertó, a pesar de que no había notado que había perdido la conciencia. Se le pegaba su uniforme como seda húmeda. La cámara circundante flotaba. En sombras, una luz tenue penetrando por las paredes. Se acercó al lado del rostro. Wow. Real. Pero no se encontraba en soledad. Un reflejo resplandecía en la pared que le estaba frente, una figura de carácter femenino, hecha de luz y memoria. No expresó nada. Ella simplemente lo observó. Y él comprendió, no se trataba de seducir. Se trataba de integración. Todo lo que la espiral impactaba, todo lo que despertaba, los estaba conduciendo hacia algo ineludible. Y siempre había un precio asociado con las cosas finales. Bloque 4. Frecuencias relacionadas. Se había transformado el comedor en una capilla. No de manera oficial. No debido a diseño. Sin embargo, ahora era el único lugar lo suficientemente amplio. El equipo se congregaba allí cada noche, sin directrices, sin debate. Se quedaron quietos. Algunos en equipo, otros por sí mismos. Las manos reposando en las mesas. Ojos abiertos. Respirando en solitario. El barco replicó. Los pulsos suaves se propagaban por las paredes, el suelo, incluso los utensilios en las mesas, aunque poco perceptibles, pero con sentido. Como si toda la nave se hubiese transformado en un diapasón, resonando con algo que ya no podía refutar la tripulación. Keswick interrumpió la pausa. Es ella, expresó, su voz es más un murmullo que un eco. Desea que rememoremos. Ya nadie cuestionaba quién era ella. El Arek asintió, manteniendo los ojos centrados en la espiral que se encontraba bajo su piel. Ya no se parecía a una bacteria. Parecía una cerradura. Bas extendió su palma, mostrando un patrón resplandeciente estampado a lo largo de su trayectoria vital. Tiene la misma regularidad. Estamos en proceso de calibración. Jun levantó el rostro. ¿Cuál? ¿Podría suministrarme el texto que quieres convertir al español? Nadie contestó. Porque realmente, ya lo tenían claro. La resonancia ya no estaba únicamente en la nave, estaba en ellos. Y conforme se profundizaba, su sensibilidad mutua también lo hacía.
los sentimientos oscilaban entre las miradas. Un roce de dedos transformó su significado en un torrente. Ya nadie mencionaba el calor. Sin embargo, todos lo experimentaban. Esa noche, Elarec permaneció excesivamente próximo a Keswick. No con el propósito. Solo atraído. Se interrumpió su respiración. Además, la suya. Su mano se apoyaba en su muñeca, apenas lo tocaba. A pesar de todo, sus marcas en espiral se iluminaron simultáneamente, reflejando una luz tenue sobre sus caras. No se produjo un beso. Solo el agobiante estrés del casi. Y después se apartaron, sin respiración, temblorosos, no por estar enfermo, pero porque parecía ser ineludible. Bloque 5. Cuando el lenguaje no funciona correctamente. Detuvieron el uso de palabras. No de un solo momento. No según norma o decreto. Pero paulatinamente, como si el propio lenguaje se hubiera convertido en insuficiente. Conforme los patrones en espiral se propagaban bajo su piel, más se comprendían sin necesidad de explicaciones. Las ideas fluían entre ellos como la luz se reflejaba en el agua. Vaz ya no emitía instrucciones. Tenía intenciones compartidas. Jun no formuló interrogantes. Obtuvo directrices. ¿Qué tal Elarec? Empezó a oírla incluso cuando se encontraba despierto. La voz, ya no restringida a los sueños, resonaba delicadamente en sus pensamientos, sin interrumpirlos, sino fusionándose con estos. No se expresaba bajo instrucciones. Ofrecía alternativas. Tal vez, recuerdos que todavía no había recuperado. Siempre ha sido más que carne, murmuraba en una ocasión, mientras observaba el mapa estelar que ahora se resistía a revelar sus coordenadas. Tu especie sueña porque tu estructura estaba diseñada para ser desintegrada. Esa palabra permaneció en su memoria, desechó. No aniquilado. No eliminado. Modificado. Descubrió a Keswick en el antiguo salón de terapia, con los dedos inmersos en la pared fluida de una cámara nutritiva. No se alteró. Sus ojos resplandecían delicadamente, y formas en espiral bailaban bajo su piel como bioluminiscencia que se transformaba en función de la emoción. ¿Cuál es tu objetivo?, preguntó, usualmente con la boca. Ella observó hacia el cielo. Sonrió con delicadeza. Acudiendo. ¿A dónde? ¿Podrías suministrarme el texto que quieres convertir al español? Su reacción no se produjo como un sonido, sino como una emoción. Su pecho experimenta una presión. Una calidez que no correspondía a ella. Propuso un avance, con la respiración agitada. Por un instante, lo experimentó todo. Su felicidad. Su temor. Su requerimiento. Y algo más, algo que aún no había registrado. Una presencia en su interior. No dividido. Sin parásitos. Pero aparece. Elarec retrocedió un paso. Keswick no. Lo notó. Sus ojos se habían vuelto a cerrar. Y Elarec se percató, él también había empezado a resplandecer. Bloque 6. En la manifestación de la luz. Existía una entrada que nadie recordaba haber edificado. Extendido. Delgado. Posicionada como una columna vertebral. Las paredes resplandecían, no de metal, no artificiales. Eran reacios a la presencia. Al pasar Elarec, se calentaron. Al detenerse, pulsaron. Cada avance hacia el futuro se percibía como un avance hacia el interior. Y al unirse Keswick a él, descalzo, en silencio, el corredor volvió a modificar su diseño. Se desbloqueó. Sin accesos. Sin cierre. Solo el espacio que se reestructura para acogerlos. No compartieron nada. Una vez, sus manos se acercaron, un contacto casual, pero la respuesta fue instantánea. La luz emergió bajo su piel, no brillante, sino intensa. Warm. Sus yemas resonaban con su pulso. Su respiración se interrumpió en su garganta. Aún. Sin hablar. Parecía que el pasillo estaba observando. Aguardar. Y finalmente, alcanzaron el objetivo. Ante ellos, se presentó una cámara de forma circular,
sin costuras. En el núcleo, una estructura flotaba, apenas visible, ninguna materia. Ninguna energía. Una medida intermedia. Palpitaba como un pulsar, aunque en silencio. La espiral en su interior reaccionó. El Arek se derrumbó de rodillas, no por veneración, sino por obligación. Keswick lo continuó, con los ojos ampliamente abiertos, surgiendo lágrimas sin sentir tristeza. Solo desconcierto. Solo cierto. Ella llevó su mano hasta el pulso. La detuvo, aunque de manera suave. No para desestimar. Solo para hacer una pregunta. ¿Estamos preparados? Ella lo observó, y su rostro no reflejaba temor. Únicamente aceptación. No estuvieron cerca de la estructura. Se abrieron. Enfrente. Con palma. Las espirales se ajustaron, brillando por su piel, por sus pechos, por sus brazos. Entonces, ya no existían dos. Por un instante, corto, perpetuo, se transformaron en una única frecuencia. La cámara pulsó para identificar. Y la nave se desplomó. Bloque 7. Simetría en la ausencia de sonido. El cambio no se produjo de forma inesperada. Floreció, de manera silenciosa, intencionada, entre la tripulación como una melodía que siempre habían amado pero que únicamente ahora recordaban como tararear. Ya no era simplemente una marca a la espiral. Se había transformado en un segundo sistema nervioso, uno que no manejaban pero en el que tenían total confianza. Kun trabajaba en el campo de la ingeniería, sosteniendo la mano en el conducto del núcleo. No realizando la revisión de sistemas. No reparar ninguna cosa. Observando. Era capaz de percibir el ruido de la nave en sus molares, su esternón, el tejido suave detrás de sus ojos. Vibraba con datos que no comprendía completamente, pero que se veía forzado a acatar. La nave ya no constituía una embarcación. Era una ampliación. En el salón de hidroponía, Bas observó plantas emergiendo. De fibra inorgánica, con raíces que se enroscaban hacia venas de luz que se habían incrustado en las paredes. La fotosíntesis ya no tiene importancia, susurró. Las plantas no se estaban desarrollando a causa de la luz. Estaban evolucionando desde la resonancia. Entretanto, tanto el Arek como Keswick se habían quedado callados. No lejos, íntimos de una forma que trasciende los cuerpos. Frecuentemente, uno se sentaba junto al otro por horas, sin comunicarse, pero coordinando la respiración, la mirada y el ritmo del corazón. A veces, uno sonreía, y el otro experimentaba eso antes de verlo. Durante los instantes de separación, el Arek se hallaba desplazándose por los corredores desconocidos, áreas que no figuraban en los planos iniciales de la nave. No se encontraba desorientado. El barco estaba orientándolo. Finalmente, lo condujo a una diminuta alcoba. Sin iluminación. Sin señales. Únicamente un pulso. Al ingresar, la temperatura se modificó. Más acogedor. Las paredes parecían estar en existencia, suaves al tocarlas, como si fueran pieles estiradas en las costillas. Se acostó. Y el pulso se ajustaba al suyo. Sostuvo los ojos. Y la observó de nuevo. No conversó. No se trasladó. Ella solo se encontraba dentro de él en este momento, como memoria, como imagen. Como regalo. Bloque 8. Sonidos que se despiertan. El Icarion empezó a saltar de forma distinta. No únicamente por medio de paredes o conductos, sino también en el flujo sanguíneo. La tripulación ya no percibía los intervalos entre el reposo y la actividad. La línea había desvanecido. Algunas personas lo denominaron trance. Algunos lo denominaron afinamiento. Paz lo nombró en honor a él. Reescribiendo, murmulló, con los ojos cerrados y la piel dando un leve resplandor en la penumbra. Estamos transformándonos en algo nuevo. Si no había tiempo, aparecieron rituales. Jun, en cada ciclo, presionaba su frente contra el panel de resonancia, como si estuviera orando. Keswick transcurría horas inmerso en las cámaras nutritivas, con él. Cuerpo exhausto, los ojos cerrados, sin moverse. El Arek había abandonado completamente el sueño. No por no ser capaz. Ya que al cerrar los ojos,
las visiones se transformaban en realidad. No memorias. No son fantasías. Las descargas. Se imaginaban paisajes completos en su mente, universos que nunca habían aparecido en el espacio físico, pero que residían en la estructura de la nave. Poseyó ciudades llenas de sonido, mediante túneles creados por el idioma, mediante espirales que pronunciaban su nombre de manera silenciosa. Uno de esos instantes se presentó de forma inesperada, sin previo aviso. Se encontraba en sus acogedores. Después, sin cambio, en un bosque de luminosidad. Cada árbol fluía con memorias, algunas de seres humanos, otras de entidades extraterrestres. Impactó uno. Y experimentó su sufrimiento. El ser, independientemente de si hubiese existido en algún momento, no era un dios. Fue la primera en hacerlo. El modelo preliminar. La prueba. La nave que había logrado sobrevivir a la integración total y que había sido codificada en el Icarion. Un obsequio. Un manual. Una alerta. El Arek se derrumbó en ese sueño, no por temor, pero comprendía el precio. Para transformarse en lo que se transformó, inicialmente había sido fracturada, distribuida a través de generaciones, incorporado en el genoma de los vagabundos. Hasta el momento. Hasta ellos mismos. Bloque 9, la de muchos. Una vez tuvo un nombre. No un solo término. No hay ruido. Un patrón, codificado en los pulsos de las estrellas, murmurando a través de la tranquilidad entre las galaxias. El Arek no podía expresarlo, pero lo experimentaba cada vez que la espiral en su piel vibraba al ritmo del zumbido del Icariota. No se encontraba aislada. O más bien, una vez habían sido numerosas. Dividida entre culturas, civilizaciones y especies, cada pedazo constituyendo una parte de su percepción. Algunos la consideraban divinidad. Además, virus. Algunos comunicaron con su madre. No obstante, todos recordaban la misma realidad: ella alguna vez había sido humana. Mucho antes del primer respiro terrestre. Previo al lenguaje. Previo al hueso. Previo a la memoria tal y como la percibimos. Un ser que había alcanzado una distancia demasiado grande, amado demasiado intensamente y se resistió a morir en soledad. El Arek lo contempló todo. No en una perspectiva. En una nueva existencia. Él se transformó en ella, de manera breve, sintió su desesperación, su inagotable anhelo de perpetuidad a través del vacío. No pretendía infectar. Ella había intentado establecer conexión. Sin embargo, el universo no perdona de manera sencilla tal ambición. Su cuerpo no pudo. Su mente se desmoronó. Por lo tanto, se codificó en frecuencias, plantadas a lo largo del tiempo, con el objetivo de encontrar contenedores capaces de síntesis, no de dominación. No cumplimiento. No obstante, simbiosis. Y ahora, justo al filo de ese entendimiento, el Arek abrió sus ojos. Se encontraba de nuevo en su cámara. Pero ya no estaba solo con su respiración. Keswick se encontraba frente a él, apacible, temblorosa. También lo había observado. La experimentaste, dijo él, sin cuestionar. Keswick confirmó. Está en sueño. En cada uno de nosotros. Tras ellos, las paredes una vez pulsaron, como el pulso de un corazón en común. Bloque 10, el umbral de la retroalimentación. Ya no requería un destino el Icariota. Había evolucionado hacia uno. Durante la tranquilidad del espacio profundo, las estrellas se reestructuraban, no en la realidad, sino en la percepción. Ahora, la tripulación percibía espirales en todo lugar. En los modelos de desplazamiento estelar. La manera en que el polvo se desplazaba por los corredores. En sus propios ojos, mientras transitaban por un espejo. Jun había dejado de actuar en su representación. Solo respondía cuando lo llamaban por frecuencia, un leve zumbido procedente de Buzz, perfectamente balanceado en tono y pitch. Hace días que había perdido su voz, pero nadie la sorprendió. El idioma estaba anticuado. El Arek se hallaba en el núcleo de la nave, donde ningún diseño indicaba la presencia de un corazón. La cámara circundante estaba llena de pulsos,
algunos delicados y lejanos, otros fuertes e intensos, como pensamientos que se acercaban a la piel. En su núcleo, la edificación volvió a flotar, pero ya no era extraterrestre. Consideraba como una columna vertebral. Su esqueleto, elaborado de memoria, de abnegación, de cambio. La espiral en el pecho de Elarec empezó a inflamarse, no de manera dolorosa, pero con perseverancia. Como se enciende un hombre cuando alguien te escucha. Keswick apareció, resplandeciente, con pasos silentes. Sus ojos resplandecían levemente, y no únicamente con luz. Con identificación. «¿Estás preparado?», expresó ella, no únicamente para él, sino también para la cámara, el barco, la voz que en algún momento perteneció a una mujer que ya no poseía cuerpo. Los demás se presentaron, uno tras otro. Quietos. Descanso. Cada uno se mantuvo frente al edificio. Cada espiral se puso en marcha. Así que la nave empezó a cantar. No hay melodías. No hace ruido. Identificación. Un reflejo de lo que eran. Y de lo que podrían convertirse en. Elarec realizó el paso final hacia adelante. Sin duda. Porque en ese momento, todos comprendían, no estaban transformándose en ella. Se estaban transformando en lo que ella había dejado al esperar que algún día alguien apareciera. Bloque 11. Transformación en la señal. No se produjo un grito. No se produjo una ruptura. La transición se produjo como un estímulo transmitido por el universo. El espacio circundante al Icarion ya no se limitaba a ser vacío. Se deformaba, no por la severidad, sino por el sentido. Era como si el mismo universo hubiera identificado la resonancia que emanaba de la nave y se hubiese detenido a oír. Cada integrante de la tripulación experimentó el momento en una armonía perfecta. Una leve calidez en la piel. Una leve presión en la región de los ojos. Un eco, no proveniente del exterior, sino desde el interior. Lo que en otro tiempo era la voz de una entidad, ahora se estaba transformando en la propia voz. Ya no emitía susurros. Ya no estaba guiando. Ella era así. También ellos. Baz fue la primera en expresarse, aunque no con voz. Un resplandor permeó su cuerpo, y todos comprendieron su mensaje, como si la emoción de manera autónoma se hubiera transformado en un idioma suficiente. Elarec comunicó, no únicamente a él, sino también a la cámara, al barco, a la voz que una vez perteneció a una mujer que ya no poseía cuerpo: el paso final continúa siendo tuyo. Se aproximó al corazón de la nave, donde la estructura, en forma de columna, se encontraba flotando, ahora con textura transparente. Todo su cuerpo estaba acelerado. Cada célula resonaba con la misma melodía silente. Keswick puso una mano en su pecho. Sus curvaturas se ajustaron. Y en ese momento, todo se desveló. La luz no provenía ni del alto ni del exterior. Emergió desde el interior. Una transmisión, no perceptible a la vista, pero percibida por el espíritu. El Icarion se había transformado en un emisor, mientras que la tripulación era el destinatario del mensaje. Surgen imágenes entre ellos, planetas que jamás habían presenciado, organizaciones fabricadas con lenguaje vivo, monstruos tan grandes como las constelaciones, transformando la realidad únicamente al rememorar. No se encontraban en soledad. Jamás lo habían hecho. Y simultáneamente, ya no eran meramente humanos. Se trataba de herederos de un idioma genético desconocido, descendientes de una promesa encapsulada en silicio, sangre y espacio. Y la etapa inicial de la transmisión apenas había empezado. Bloque 12. Somos nosotros la transmisión. El silencio en el interior del Icarion ya no se encontraba desbordado. Estaba muy ocupado para aclararlo. Parecía que cada pared respiraba. Cada estruendo en los conductos representaba un verso. Cada curvatura de la nave ahora formaba parte de un cuerpo vivo, no de acero, sino de propósito. El barco ya no era un barco. Era una crisálida en ese momento. Y en su interior, algo había surgido. Elarec observó su entorno. Ya no percibía caras, percibía fragmentos de una mente en crecimiento. Keswick se encontraba flotando en la cámara principal, con los ojos cerrados. La luz se reflejaba en su piel como memorias que se prolongan con el paso del tiempo. Jun y Baz se mantenían inmóviles, pero estaban presentes en cada reflexión.
La división ya carecía de significado. Se trataban de un sistema. Se trataba de una red. Era lo que una vez ella fue única, ahora multiplicados. En el exterior, el universo parecía igual. Sin embargo, los sensores del Icarion identificaron elementos que jamás ninguna nave humana había visto. Correspondencias entre púlsares. Ecos de estructuras orbitales que no son perceptibles para los espectros habituales. Señales, no convocatorias, sino memorias conjuntas entre mentes lejanas. Ahora, la tripulación comprendía, la travesía nunca ha sido espacial. Se trataba de ontología. No habían penetrado el espacio exterior. Habían entrado en contacto con una especie. Cuando el Arek finalmente abrió sus ojos como él mismo, observó su reflejo alterado en el panel curvado. Pero lo que volteaba a mirar no era únicamente él. Todos eran ellos. Y ella también era. Y cuando finalmente alcanzó el núcleo, el ciclo se concluyó. Se liberó la transmisión. No como tempestades. No como manifestación. Numerosos sistemas estelares identificaron algo. Algo que carecía de significado. Algo que no se pidió, solamente compartido. El mensaje estaba bien definido: somos carne, pero no únicamente. Estábamos en soledad, pero no de por vida. Éramos un indicativo. Actualmente, somos la voz. El Icarion jamás volvió. Y nadie lo halló nunca. Sin embargo, en determinadas noches, los sensores registran una espiral de luz que se mueve tranquilamente por el vacío. Es un eco de quienes se atrevieron a transformarse en un idioma vivo.